Amigos, muchísimas gracias por vuestra invitación y os envío un saludo desde la Cátedra Moris Leticia en la Universidad Pontificia Comillas. Hoy vamos a reflexionar en torno a la fundación de la paternidad. En un mundo en el que está desdibujándose la maternidad y la paternidad, vamos a conocer lo fundamental que es para el ser humano. Cómo a lo largo de la historia no es esa caricatura que se suele hacer de un patriarcado dominante, opresivo, sino que está arraigado en el corazón del ser humano y que las primeras referencias que tenemos de paternidad son referencias abiertas que nos dicen hoy en día, nos hablan hoy en día de cómo ser padre de modo que se desarrolle al máximo nuestra masculinidad y también sea una experiencia de felicidad para toda la familia. Cuando investigamos esto encontramos 4 grandes nombres vinculados a la paternidad, los primeros textos o las primeras vidas de las cuales nos llegaba un ejemplo, una referencia. Una de ellas era Abraham, en el siglo XIX a.C. se dice que existió esta figura alrededor de Mambré. Después el faraón Ajenatón en el siglo XIV a.C. Dédalo, que no es una figura real que existió, pero que representa a los artesanos griegos y que se puede ubicar alrededor del siglo XIII a.C., y Confucio, en el siglo VI a.C., en torno al año 530 a.C. Los 4 nos ofrecen una visión y una experiencia compleja, luminosa, profunda de la paternidad. Y es necesario redescubrir la historia de la paternidad en un momento en que es tan cuestionada y se olvida lo crucial que es para la vida humana. Empezando por Abraham, aunque nos gustaría ver en detalle cada uno de los personajes, vamos a hacer algunas escalas en ellos, resaltar algunos elementos fundamentales que nos dicen que son significativos para la vida de hoy. Abraham fue un hombre que comenzó su vida alrededor del negocio de su padre. Su padre se dice que tenía una tienda en donde se vendían ídolos, y él poco a poco fue descubriendo en su interior un diálogo personal, profundo, de corazón con Dios, con un Dios que no estaba en esas figuras de barro, sino que iba mucho más allá. Era un hombre que empezaba un camino sin tradición, un camino no escrito, pero que respondía a una llamada, a un tú que está presente desde el comienzo de la vida humana. En ese descubrimiento, poco a poco fue viendo que su camino no era el de la tradición de su padre, sino que comenzó otra nueva vía, y así salió de su tierra. En esa separación de su padre, aunque su padre le acompañó, otros textos dicen que su padre se quedó, nos encontramos cómo en realidad nosotros vamos siguiendo un camino que nos libera de todos nuestros lazos, que está mucho más allá de todos nuestros lazos. Un camino en donde buscamos, cada hijo buscamos el sentido propio de la vida. Por lo tanto, el primer mensaje que nos encontramos en Abraham no es la de un padre opresivo, sino su propia experiencia de libertad en relación con su padre. Es interesante que la relación con Sara no fuera la de constituir un patriarcado, sino que ellos dos formaban parte de una institución cananita llamada el fratriarcado, en donde las mujeres eran hermanas esposas, y por lo tanto los dos estaban en signo de igualdad a la hora de afrontar la propiedad de las cosas que tenía y las decisiones. Es interesante ver la figura de Abraham respecto a su primer hijo, ¿no?, a Ismael, porque es un padre que juega, es un padre que conversa, es un padre que cuando se encuentran en la tesitura de tener que decirle a Ismael que se vaya, porque Sara teme que domine a Isaac y que no le deje heredar la primogenitura, heredar el pueblo, nos encontramos con que Abraham sale con él. Abraham sale con su hijo al desierto. Y hay otra segunda característica que a mí me llama mucho la atención en Abraham, ¿no? Cómo Abraham, desde luego, está con los hijos en el momento de la paz, del disfrute, habla, conversa, viaja con ellos, les cuida, les educa, pero también a las malas, ¿no? También cuando llega el momento del desierto. La tradición islámica nos dice que Abraham se fue con Ismael y que juntos construyeron la Kaaba, ¿no? Que juntos construyeron ese elemento, esa casa de respeto, esa casa de encuentro con Dios. Y ese construir con el Hijo en el desierto, el guiarle, el compartir con él las penalidades también, es otra característica importante que generó el corazón, el gran corazón que tenía Abraham.
Desde luego, el tercer momento que tenemos que recordar es esa subida al monte Moria, cuando él piensa, cree que debe hacer un sacrificio a Dios. Claro, Abraham había salido de su tierra, lo había dejado todo para poder realmente encontrarse con un Dios que le prometía una nueva tierra, le prometía un pueblo. Pero a lo largo de toda su vida fue descubriendo por el desierto, por las caravanas que iba siguiendo, en relación con pueblo y pueblo, que, que no tenía una tierra. De hecho, la única tierra que tuvo Abraham fue aquel trocito de tierra que compró para enterrar a Sara, ¿no? No era una tierra, no tenía un gran pueblo, no tenía gran dominio. Y poco a poco se fue dando cuenta de que Dios le quería entregar otra cosa. Él creía que era Isaac, que era ese hijo deseado que tuvieron además tan tarde, ¿no? Pero llegó un momento en el que incluso se dio cuenta que la gran promesa de Dios no era ni siquiera un hijo, sino que iba mucho más allá. Era la libertad, era la propia relación con Dios, era el conocer el propio cosmos como una tierra de gracia. Y, y él vivió esta experiencia o ese momento de incluso tener que sacrificar a su hijo, ¿no? De tener que darle a Dios a su hijo, de no ser dueño de su hijo, de no apropiarse de él. Es curioso porque en esa subida que hace al monte Moria, que hace con el hijo a pie, el hijo lleva una cuerda. Y cuando llega el momento del sacrificio, cuando Abraham, según el texto, se tumba en el altar, le dice a su padre para obedecerle, le dice: papá, átame las manos porque quizás en algún momento yo retire el cuello, ¿no? Y para no escaparme, para estar contigo, átame. Y Abraham le ata las manos. Y cuando Dios le dice que le libere, no es Abraham el que le desata las cuerdas, sino que se desatan por sí solas. Es decir, Dios libera a los hijos de los padres en cierto modo. Y le dice Dios: no pondrás la mano encima de Isaac. Es decir, ningún padre pondrá la mano encima de sus hijos, porque los hijos son de Dios. Claramente, este pasaje refuerza la vinculación que existe entre Abraham e Isaac, pero les pone ante un nuevo cuadro, ante una nueva situación, en la cual los hijos no son de los padres. Y fijaos dónde lo hace, en un lugar donde se sacrificaban a los hijos, donde se sacrificaban a niños, donde había sacrificios humanos. Y en ese mismo lugar, la tradición bíblica pone un pilar de libertad de los hijos respecto a los padres, en realidad de libertad de todos los seres humanos respecto a los demás. Solo somos hijos de Dios. Y como tales, unos como nosotros somos hermanos. Incluso con nuestros padres hay una cierta hermandad. Y esa democratización de la vida, esa igualación como hermanos, esa igualación como hijos de Dios, que no rompe el vínculo, sino que lo refuerza, fue una revolución. Fue una revolución en un mundo en el cual los hijos eran casi propiedad de los padres. Cuando nosotros nos vamos desde Abraham hacia los siglos posteriores y nos encontramos el momento en el que el cristianismo entra en el Imperio Romano, nos vamos a encontrar lo que es más característico del cristianismo. ¿Cuál fue la principal aportación del cristianismo a la familia? Pues una de las principales aportaciones fue la superación del derecho romano. En el derecho romano los padres tenían derecho a matar a sus hijos sin dar cuenta siquiera a los jueces. Y podían matar también a sus mujeres si demostraban que habían sido adúlteras. Y el cristianismo rompe con esto. Hay otro momento abrahámico en el cual afirma que nadie es dueño de la vida de nadie, que todos somos hijos de Dios y que la vida de cada uno es sagrada y es única, no está a disposición de nadie. Y se basa en esa fundación abrahámica. Podríamos decir que la paternidad, la experiencia universal de paternidad, se funda en esa experiencia abrahámica de libertad del hijo, donde el hijo es lo más deseado, es el principal don que recibe de Dios, pero a la vez se siente libre de él, no es el dueño de su hijo. El segundo ejemplo es el de Ajenatón, y habría muchísimo más que hablar de Abraham, ¿no? Pero Ajenatón también es una historia apasionante. Como sabéis, es un faraón del siglo XIV que junto con Nefertiti superaron a la religión de Tebas, ¿no? Que estaba en manos de toda la casta sacerdotal, desclericalizaron toda la religión y además encontraron en una búsqueda espiritual profunda que no había una pluralidad, no había una pluralidad de dioses, no había un politeísmo, sino que había un Dios Padre, un Dios providente,
un dios que ellos llaman Atón, ¿no? Atón, y que fue uno de los grandes desarrollos del monoteísmo, uno de los grandes descubrimientos del monoteísmo en la historia de la humanidad. Ajenatón pagó caro este enfrentamiento a los sacerdotes de Tebas, porque desde entonces conspiraron contra el faraón. Pero Ajenatón no se detuvo ahí. Quiso construir una capital en medio del desierto, una nueva capital para ese gran Egipto unido, para ese gran Egipto que empezaba a tener otro tipo de relación con el mundo, que no era ya una relación de conquista, sino que empezó a comprender que todo el planeta, que todos los seres humanos eran hijos de este Dios único. Todos los días Ajenatón y Nefertiti se levantaban con sus hijas y su hijo y se ponían a rezar juntos en la ribera del río Nilo. Todos los días rezaban una oración que hemos heredado, ¿no? Y en donde se ofrecían a Dios, se sabían queridos y amados por Dios. Porque este Dios único de Ajenatón era el Dios del amor. Es muy impresionante ver cómo esa espiritualidad nueva transforma la propia forma, transforma el propio modo de representarse en las figuras que tenemos de esos momentos de Ajenatón y Nefertiti. Les representan de una forma suave y sobre todo nos encontramos las grandes primeras representaciones de la paternidad y maternidad de la familia. La familia faraónica es representada con los hijos jugando. Hay figuras bajo relieves donde aparecen los hijos del faraón tirándole de la barba, jugando con ellos, y una conmovedora estatuilla de Ajenatón dando un beso a su hijo. Nefertiti y Ajenatón gobernaban paritariamente. Y aquí otra característica importante que ya hemos visto en Abraham, la paridad hombre-mujer, la igualdad hombre-mujer, el compartir y cogobernar, ese fratriarcado entonces y este reinado común da como lugar experiencias profundas de paternidad y maternidad. Hay algo que conmueve mucho en Ajenatón, este sueño que él tuvo de recrear Egipto desde ese Dios del amor, crear una nueva capital y empezar a generar otro tipo de relación con la gente. Ellos, frecuentemente la familia salía a servir a los más pobres, a darles a los más pobres. Era una familia tremendamente generosa. Nos encontramos con que de repente los hijos se vieron en medio de un conflicto. Es decir, los hijos heredaban un conflicto, heredaban el sueño del padre. Un sueño que lamentablemente se malogró. Llevó a la muerte, en primer lugar, de la hija mayor. Y eso deprimió profundamente a Nefertiti. Nefertiti se retiró después de esta muerte. Y el propio Ajenatón se dio cuenta del peso que había tenido en él esta muerte. Es muy conmovedor, es muy entrañable ver cómo faraones, en un momento en el que Egipto era prácticamente el centro del mundo civilizado, están profundamente marcadas por la afectividad, están profundamente marcadas por la familiaridad. Cómo la familia no era un elemento lateral, sino que era el centro de la vida de Ajenatón y Nefertiti. La paternidad de Ajenatón era lo más importante de su vida. Y los hijos heredan este conflicto, se meten dentro del sueño del padre. Y lo heredarán de una forma conflictiva, pero también toda su vida viendo a ese sueño del padre, del Dios del amor. Sobre todo es esta representación más cariñosa, la centralidad de la familia, la centralidad del papel de la paternidad dentro de la personalidad de Ajenatón, de la vida de Ajenatón, que buscaba a ese Dios amor. El tercer ejemplo que nos encontramos en la historia es el de Dédalo. Dédalo es una figura mítica, lo sabemos, ¿no? Y su hijo Ícaro es aquel que tenía esas alas para volar. Precisamente elegimos esa imagen para ilustrar el libro que os estoy contando un poco por encima, ¿no? El Día del Padre. Y es una imagen que me gustó muchísimo, ¿no? Porque yo creo que todos los padres tenemos ese momento de elevar a nuestros hijos para que vuelen. La historia de Dédalo es una historia muy impresionante, porque Dédalo era un personaje muy complicado, ¿no? Empieza su historia representándose como una persona tremendamente inteligente, pero también una persona muy celosa. Y de hecho se dice que asesinó a su sobrino. Eso fue la razón por la cual huyó de Atenas, ¿no? Y se fue a Creta. Y en Creta también llevó una vida complicada, porque conspiró contra el rey
favoreciendo que, que su mujer tuviera relaciones. En este caso, eso es lo que alumbra este gran mito del Minotauro, ¿no? Porque es el hijo de la reina. Y al final el rey le pide a Dédalo, sabiendo que Dédalo había tenido que ver con el tema, que construyera un laberinto para ese Minotauro. Pero el rey, de una forma muy inteligente, lo que hace es que cuando hacen el laberinto y encierran al Minotauro, encierra a Dédalo con su hijo Ícaro dentro de él, como castigo. Y aquí una primera reflexión, ¿no? Nosotros heredamos los laberintos de nuestros padres. Heredamos lo bueno, pero también heredamos sus laberintos, ¿no? E Ícaro está dentro de ese laberinto. E Ícaro viaja con su padre sabiendo que su padre era sospechoso de haber matado a su primo, que al final fue convertido en una codorniz y salió volando, pero ese crimen fue el que le persiguió a Dédalo. Y, y de nuevo le metió en problemas a su hijo en relación al rey. Entonces es interesante el ver cómo, pese a que heredamos los laberintos de nuestros padres, laberintos que se deben a las épocas, a sus decisiones, a muchas cosas mejorables, Ícaro no deja de amar a su padre. Ícaro y Dédalo eran personas tremendamente distintas, ¿no? Dédalo era un tipo muy ingenioso, arquitecto, ingeniero, mientras que Dédalo era un chico Ícaro era un chico al que le gustaba la poesía, al que le gustaba cantar, y sin embargo también participaba del ingenio de su padre en cierto modo. Claro, Dédalo lucha y se da cuenta, estando dentro del laberinto con el Minotauro, teniendo que huir y esconderse de ese Minotauro, que tiene una deuda con Ícaro, y todo su empeño será intentar liberar a Ícaro. Conciben esta idea de las alas, ¿no? Esas alas de cera con las que podrían volar. Sabe que lo mejor sería hacer unas grandes alas en las que fueran juntos él y su hijo, que él, Dédalo, volara con la habilidad que él tenía y pudiera llevar a su hijo. Pero su hijo quería volar por sí mismo. Y es muy interesante cómo Dédalo, sabiendo que su hijo es menos hábil que él, construye esas alas y le deja volar, le da libertad para volar. No se siente seguro de que su hijo pueda llegar. No se siente seguro de que su hijo sepa manejar esas alas. Pero confía en su hijo. Hace un acto de confianza en su hijo. Y yo creo que este salir a volar, dejar el nido, ¿no?, que siempre vivimos, es algo fundamental también. Y es una experiencia que nos conmueve cuando la leemos en Dédalo, ¿no? Cómo para salir de los laberintos confía en su hijo. Cómo entiende que ha metido a su hijo en problemas. Y que parte de su legado como padre es liberar a su hijo. Y cómo confía en él. Realmente no le fue tan mal. Sabemos cómo acaba la historia de Ícaro, ¿no? Que Ícaro cae al mar. Pero en la distancia donde tenía que ir a Icaria, voló 600 kilómetros. Ícaro voló 600 kilómetros. Dédalo hizo bien en confiar en él. Aunque al final es verdad que con diferentes interpretaciones, porque se cegó por el sol, porque se entretuvo y no se dio cuenta, no fue consciente, porque quiso alcanzar el sol, se dice, fue ambicioso, quiso alcanzar el sol, las alas fueron derretidas y cayó al mar. La historia de Dédalo continuó después. Él levantó un túmulo en honor a su hijo y siempre le recordó. En esta historia de Dédalo se cruzan otras historias de paternidad, ¿no? La del rey y el Minotauro, y también quien viene a luchar contra el Minotauro y su padre desde allá, ¿no?, Perseo. Pero no tenemos tiempo de profundizar en ello, aunque es muy muy interesante ver cómo las tres historias de paternidad se cruzan. Finalmente quiero remitiros a Confucio, al otro lado del planeta. Confucio, en torno al año 530, generó una escuela, la mayor escuela de China, la escuela donde concentró las mayores inteligencias de su época para formarles. El confucianismo se basó en una escuela, y en esa escuela no solamente estaban los más listos de China, sino que Confucio también introdujo a su hijo. Y claro, su hijo no era tan listo como el resto, ¿no? Pero sin embargo Confucio no le quería porque fuera listo. Le quería porque le amaba, le quería allí porque le amaba, porque era único, porque era su hijo. Y todo el tiempo, pese al alto estándar que había entre los alumnos que él tenía, su hijo cumplía un papel y su hijo se sintió satisfecho en ese papel, ¿no? Entonces me interesa en Confucio, en primer lugar, cómo la fidelidad con tu hijo
te lleva a que esté presente en todo. Confucio no se avergüenza de su hijo. Confucio acepta cómo es su hijo. No intenta cambiarlo, no intenta hacerlo más listo, intenta darle lo que él tiene. Y lo hace en público, junto con todos los demás. En segundo lugar, hay algo muy interesante en Confucio, y es que después de una vida larga, Confucio decide retirarse de todo. Y este hijo, que era un hijo al que quería, evidentemente, ¿no? Pero al que nunca tampoco resaltó frente a los demás, sino que en cierto modo el hijo sintió que claro, alababa más a los otros alumnos que él tenía. Este hijo, que no había sido el más importante en su escuela, fue el que se hizo cargo de la familia. Fue el que tuvo que asumir esa ausencia muy prolongada de su padre. Y su padre finalmente, Confucio, vuelve, y al poco de volver, vuelve un poco avergonzado de que su hijo se haya tenido que hacer cargo. No había apreciado suficientemente el gran valor de su hijo, ¿no? Y su hijo murió al poco de llegar él. Fue un momento tremendo, porque es un momento en el cual nos encontramos con el reconocimiento del hijo. Puede que no tenga tus valores o tus ideas o tus proyectos, tendrá otros, mucho mejores quizás, de otro tipo, pero claramente Confucio sintió en ese momento que aunque se había ido de retiro a las montañas y había encontrado la sabiduría, no fue hasta que vio lo que el hijo había hecho, hasta que se fijó de verdad en lo que el hijo había hecho, que descubrió casi lo más importante de su vida, lo más importante que se le había dado en la vida. Por lo tanto, hay un reconocimiento que está por encima de los saberes del mundo, por encima de nuestros objetivos. El recibir los dones del mundo está muy por encima de otros valores. Y es cuando Confucio desarrolla lo que llaman la fidelidad paterna, ¿no? La piedad paterna en China, que es el principal valor, el valor central, ¿no? La piedad paterna, la piedad filial, la relación entre padres e hijos, lo clave que es en la cultura china, y que se basa en el honrarás a tu padre y a tu madre, en que los padres también honrarán a sus hijos. Bueno, son cuatro historias tremendamente inspiradoras. Os he dado simplemente alguna nota en el libro, os cuento más. Mucho más detalles, mucho más experiencias de ellos, y también al final algunas preguntas para poder reflexionar o que ayuden a reflexionar. Hemos intentado escribir el libro de modo narrativo para que lo lea cualquiera y cualquiera encuentre inspiración, esté donde esté y sea la historia que sea y crea en lo que crea, ¿no? Necesitamos recuperar esta historia plural de la paternidad en cada uno de nosotros y también en la historia. Recuperar lo más esencial del ser humano, porque de cara al futuro vamos a necesitar ser mucho mejores padres de lo que nos creíamos. Muchísimas gracias por vuestra escucha y espero veros pronto en persona. Chao.